bioelectricidad es la rama de la ciencia biológica que estudia el fenómeno que consiste en la producción de campos magnéticos o eléctricos producida por los seres vivos. Estos dos conceptos van fuertemente unidos, ya que toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Algunos de los ejemplos de bioelectricidad son el potencial eléctrico de las membranas celulares, las corrientes eléctricas que fluyen en los nervios y los músculos como consecuencia del potencial de acción. En la mayoría de las células animales hay una diferencia entre el potencial que existe entre el interior y el exterior celular. Algunos de los ejemplos de las células son los órganos o músculos, donde para poder funcionar necesitan de una corriente o impulso eléctrico. En estos se incluyen una neurona, la anguila eléctrica o los músculos de un pez que necesitan realizar contracciones para poder moverse y nadar bajo los impulsos eléctricos que ésta le proporciona. La bioelectricidad se fundamenta en leyes y principios de la física, a partir de los cuales se estudian fenómenos bioeléctricos que ocurren en organismos y para la comprensión de dispositivos que le proporcionan registros eléctricos. A partir de estos, también se estudian fenómenos bioeléctricos que ocurren en el organismo, como lo son el transporte de iones a través de la membrana celular, la contracción de las fibras musculares y la contracción de nervios. En cuanto a investigaciones, resaltamos al personaje de Walter Nernst, que fue un físico y químico alemán, cuyos trabajos ayudaron a restablecer la moderna físico-química. Él trabajó en campos de acción como lo son la termodinámica, la electroquímica, la química del estado y la fotoquímica. Entre muchos de sus descubrimientos se le atribuyen y se le incluyen la ecuación de Nernst, de la cual hablaremos a continuación. Potencial de Nernst. El potencial de reposo de una célula es producido a diferencia de concentraciones de iones dentro y fuera de la firma por dependencia en permeabilidad. La diferencia celular, a diferencia de los iones, en la pared celular no siempre es permeable a todos. Por ejemplo, el sodio no es tan permeable en la pared celular. No pueden pasar tan fácilmente porque no pueden pasar algunos iones de sodio tan fácilmente. En cambio, en el del potasio, esos iones sí pueden pasar la pared celular porque son más permeables y tienen la libertad de que una relación sea de humano entre 35 a 1, como por ejemplo la razón del zinc de potasio a 1 del sodio en dos soluciones de cloruro de potasio de distintas concentraciones son separadas por una membrana. Son aquí las membranas semipermeables. El cloruro disocia en partículas de iones potasios cargados positivamente y en iones de cloruro cargados también negativamente. Estos iones se mueven de manera independiente unos de otros, pero cualquier pequeña región, por ejemplo, una región dentro de ese recipiente, van a haber algunas partes de lugares donde la concentración va a ser igual y va a estar eléctricamente neutra. La cantidad de iones o de cargas se encarga de la fusión de los iones de potasio de una solución más concentrada en el comportamiento 1 u otras más maneras de concentración de comportamiento 2 da como resultado un exceso de carga negativa y una en exceso de carga positiva. ¿Qué pasaría si la membrana es permeable solo a los iones de potasio? Por ejemplo, pero pues antes como el cloro, los iones de potasio pueden moverse libremente por la orilla, ya que es permeable, a diferencia del cloro, que no va a poder. La solución de la región 1 pronto tendrá un exceso de carga, una carga negativa, porque las positivas están migrando hacia el comportamiento 2, se intercambian, y aquí va a quedarse en ese espacio los huecos que se denominan negativo debido a una de cloro que no puede salir por la membrana, y por su parte de la región 2 tendrá un exceso de carga positiva debido a la permeabilidad de los iones. Los iones de potasio funcionan así, igual o dentro de una célula. Esas están cargadas en exceso, no se concentran a lo largo de la membrana, mientras que las masas del fluido en cada comportamiento parecen neutras. La capa de carga negativa y la positiva a cada lado de la membrana.
producen estas una diferencia de potencial que le vamos a llamar B1 menos B2. Esa será la fórmula: extremo e interno extracelular. El intracelular, a través de la membrana y un campo eléctrico, es un campo como la dirección del campo vectoriano que retarda el flujo de los iones positivos de la región 1 a la región 2 y acelerar el fluido de la región 2 a la región 1, sucesivamente. Hay una presión, aunque la diferencia de potencia del equilibrio viene en función de la concentración de iones de sodio y carbono de potasio en estos dos comportamientos por la siguiente ecuación de Nernst. Entonces tenemos que la diferencia de estos porcentajes son la diferencia de voltaje es igual a 2.3 cartes, es la constante de Boltzmann. Esto está también la temperatura, ya que va a ver con la energía cinética, que está dividida por la carga multiplicado por el logaritmo base 10 de la concentración en el comportamiento 1 dividido entre la 2. La concentración que en el comportamiento 2, donde podemos calcular esta constante, si tomamos entonces, por ejemplo, que la temperatura del cuerpo humano sea de 37 grados, así que transformando a grados Kelvin nos da 310 y 1.38. Podría que la tercera es la constante de Boltzmann. Ver eso que en unidades Joule por Kelvin, así entre unidades se cancelaría lo dividido entre la carga de esta partícula, que es 1,60 por 10, ya que la concentración así la hacemos por la operación. Y esto nos da un total de 26.7 milivoltios. Esta cantidad que está aquí ya podemos proceder a multiplicar por 2.3, que nos da un resultado exactamente de 61.24 milivoltios. Ese es el valor que tiene una constante que se pueden utilizar siempre y cuando la temperatura es 77 grados. Y entonces tenemos la transformación y no tenemos que transformarlo un cambio ligero de esa magnitud. Y la transformación de esa nos da un cambio ligero de dicha magnitud. Conocido esto, ahora lo que tenemos que ver es cómo manejar, cómo trabajarlo, cómo saber cuándo hay una concentración interna de la célula, externa, intra o extracelular, de las cuales para conocer la concentración, el potencial de Merkel, entonces la concentración de los iones, tanto de potasio, sodio y cloro, en un fluido extracelular e intracelular los tenemos en esta tabla. Esto basado en el libro de Chrome, porque va a depender del doctor que esté tomando. Entonces estas concentraciones van a variar, pues aquí está muñeña de mol por litro, otros utilizan la equivalencia por litro. Así que ya sería proporcionar y medir, sería X5 y hasta 141. En tal caso estamos en un monolito, estas serían las concentraciones. Por ejemplo, para el potasio extracelular tiene una concentración de 0.05 mol por litro e intracelular 0.141. Así que hay que manejar las concentraciones y así para otros tres. Entonces aquí tenemos con asterisco, son otros porque solamente la célula interna, por ejemplo, está compuesta estos iones y además de estos hay otros que también aportan, se encuentran ya más grandes. Vamos a ver, así que por ejemplo, si queremos encontrar cuál es el potencial Diners y potencial de Meyer más grandes con respecto al potasio, hace el cálculo para ver cuándo se maneja y cómo se utiliza estos signos positivos, negativos y la concentración cuando utilizamos la concentración externa o interna de la célula. Esta concentración es así que vamos a ver un ejemplo. Para el potasio, como ves, entonces aplicamos la fórmula, esta añadimos que es constante, es suponiendo que está a 37 grados el cuerpo humano. Así que vamos a colocar aquí la concentración, sería la concentración interna entre la concentración externa. Entonces nos vamos acá atrás para ver en la tabla. En la tabla tenemos que para la concentración extracelular del potasio es 0.005 y en otras toda la red de 0.141. Así que entonces procederemos a colocar. Entonces tenemos el potasio quina de potasio que colocamos cuando vamos a resolver esta ecuación, es alba, y entra, así que entonces colocamos la concentración interna de la célula, actividad en nuestra concepción externa de la célula y hacemos esta operación. Como hay mayor concentración de espacio internamente de la célula que afuera de la célula, así entonces esta primero iría entre la parte mayor donde hay más concentración a la parte exterior donde hay menor concentración.
Entonces por ende aquí iría la concentración interna entre la concentración externa. Siempre el potasio tiene que ir hacia la gradiente, que sería la parte exterior. Hacerme cooperación, y entonces ahora que si no va a utilizar aquí, no importa. Pero como el potasio esté positivo, esta integralmente estará internamente en la célula ya. Es un gradiente hacia la parte exterior. Por ende lo que vemos es que la célula internamente va a quedar negativo. Queda negativo porque es positivo interno. Y sale así, por ende está dejando negativo. Y así que aquí colocamos en este signo que va a colocar aquí, siempre va a ser el signo de cómo quedó la célula una vez que la difusión ha pasado. No hay este destino, está colocado aquí internamente. Siempre recuerden esta parte internamente. Ok, que este potencial tendría la diferencia en la constelación de millones. Por ejemplo, para el ejemplo de moverse en su tonto por derecho a saber, ahora si retornamos, antes soy yo. Vamos a ver aquí en la tabla del sodio que tenemos que la parte extracelular es de 0.4, y en sí que hay que ver más iones de sodio que en la parte extracelular, y en la parte intracelular de la máquina 0.0. Así que vamos a ver los de cómo queremos ahora colocar, encontrar cuál es ese potencial, tener entre esos dos diferencias, porque vamos a tener la diferencia externa, presencial, interna, para calcular importantes de haber tomado la diferencia que en la parte exterior es 0 como referente a la parte interna de la célula, así que asiste en la visión. Y como hay más concentración de sodio en la parte extracelular, en la parte intracelular, por ende los iones van a tender a entrar así, que vamos a ver cómo van a entrar, que resulta la parte, entonces la célula extracelular va a quedar negativa y la parte intracelular va a quedar positiva. Así que entonces ahora colocamos en la siguiente que no tenemos 12 horas. Como esta es de donde viene, ahora la parte extracelular anteriormente para el potasio de la red era, y en la parte interna personal para extra ahora, no ahora, la parte extra sola de donde viene está hacia donde va a quedar. Así que 0.142 dividimos entre 0.010, hacemos la operación y tenemos el signo que pasa, que quedó de la célula. Como los iones son positivos, así que la parte exterior queda negativo, y ahora las células internamente van a quedar positivos y por ende vamos a colocar el signo positivo. Y así es que se trabaja esta ecuación de la energía. Es importante dominar esto, que está que cuando es extra o cuando internados, cuando coloquemos esto arriba. Cuando lo que está abajo denominamos numerador, hay que analizar, va a depender hacia dónde nos estamos analizando, y así nos puede ver cómo quedó la célula internamente. Esto internamente es el signo de internal de la célula. Bueno, a continuación voy a hablar lo que es el impulso nervioso. Iniciamos con las partes, primero que todo de la neurona. Aquí encontramos pues lo que es ya el núcleo, encontramos lo que son los filamentos, que ven los axones recubiertos estos a su vez por una vaina de mielina. Tenemos unas teledendritas, que es en donde se comunica la célula, lo que se conoce como sinapsis, que es la unión de una célula con otra. Es importante también saber pues la velocidad que tiene el pulso eléctrico en la célula, que es aproximadamente de 30 metros por segundo. En cuanto al recorrido, bueno, entonces este inicia primero con un estímulo que, por ejemplo, puede ser un pinchazo. Este entra a un receptor, luego pasa a lo que son las vías aferentes, sigue con el centro integrador, después sigue con las vías eferentes y termina en lo que viene siendo el efector. En cuanto a las etapas, existen 3 etapas. Una vez pues primero entendiendo el proceso que
que hace la neurona para hacer la sinapsis, miramos 3 etapas. Primero es cuando la membrana se encuentra en reposo. La segunda es cuando la membrana no está despolarizada, y cuando la membrana se repolariza. Vamos a ver a esas tres partes separadas independientemente, pues para conocer mejor el funcionamiento y cómo es el proceso de esta corriente eléctrica. Comenzamos primero, como lo dije, con la etapa del reposo. Veamos entonces que tenemos un curso nervioso que durante este reposo, la primera fase de las neuronas se encuentran polarizadas. ¿Y qué significa que están polarizadas? Significa que están positivas por la parte de afuera de la membrana, pero adentro están negativas. El continuo accionar de la bomba de sodio y potasio es la forma en la que se puede mantener una célula en equilibrio. Entonces la bomba de sodio y potasio lo que hace es simplemente sacar 3 de sodio y entrar por 2 de potasio. Ese es su funcionamiento. Como se habla de que es una bomba, esto significa que va a necesitar combustible. En este caso la ATPasa, que viene siendo la desintrisulfato, para poder funcionar. Durante este periodo van a existir 2 canales de flujo que se denominan que van a estar controlados por voltajes. Estos simplemente van a estar abiertos. Y para aclarar, y como lo contamos anteriormente, la célula tiene menos de 70 milivoltios internamente en reposo. En cuanto al valor potencial de la membrana en reposo, como dije, es de menos de 70 milivoltios. ¿Esto qué significa? El milivoltio es una unidad de potencial eléctrico. Este signo se lo coloca convencionalmente teniendo en cuenta las condiciones intracelulares. El potencial lleva signo negativo debido a que en el medio intracelular predominan lo que son las cargas negativas. Seguimos con la membrana. Existen canales iónicos no regulados para el sodio y para el potasio, en los cuales a través de ellos cada ion se escapa y va a seguir su gradiente de concentración. El sodio ingresa a la célula y el potasio sale, para el cual la membrana es mucho más permeable. Sin embargo, las concentraciones iónicas se mantienen desiguales, puesto que la bomba de sodio y potasio mantiene en constante trabajo. Encontramos también lo que son ya canales que son regulados, a contrario de los anteriores. Estos sí van a ser regulados por el voltaje. Encontramos canales como el de sodio y el potasio, lo que significa que van a necesitar un cierto voltaje para poder abrir y cerrar, para que estos puedan entrar y salir. Así que vamos también a ver cómo funciona este proceso. Primero la primera forma es medir. Esto se asume que en la parte exterior de la célula es 0 milivoltios y a diferencia o con respecto a la parte interior nos marca lo que serían ya los 70 milivoltios. Esto nos hace preguntar cómo se mantiene el reposo de la célula. Con lo anteriormente, para profundizar un poquito más sobre la bomba de sodio y potasio, aquí las moléculas, la célula agarra moléculas de sodio y las desecha y hace que entren 2 de potasio. Ese sería lo que es su proceso, obviamente con su combustible, que es la ATPasa. Esto hace que exista el equilibrio y el funcionamiento de la célula, puesto que sin esto no puede funcionar.
por el cual un estímulo desencadena el impulso nervioso consiste en una alteración de la permeabilidad de la membrana. Recordemos que la membrana de las neuronas tienen canales iónicos regulados por voltaje, tal como lo vimos anteriormente, por el potencial eléctrico. Los estímulos abren los canales de sodio regulados por voltaje. La apertura de esos canales es muy rápida. Cuando se abren, se abre el canal de sodio que ingresa a la célula en forma masiva. Y pues a medida que ingresan los iones de sodio, el interior de la célula se hace cada vez más positivo. O sea, una vez llegado el estímulo, pues puede ser un pinchazo, o que se quemó o tocó algo caliente, o pues alguna contracción del corazón. Todos esos son señales que llegan a la célula y en ese momento se activa. En ese caso, como todo es controlado por voltajes, una vez llegue ese estímulo, la señal tiene que ser de 55 milivoltios para que el canal de la membrana se abra. Entonces, al abrirse ese umbral, es justo ahí donde se habla de la ley del todo o nada. Pues tiene que ser 55 milivoltios o pues no pasaría nada, o no funciona. Eso. Bueno, y de esta manera, pasando por la ventana mucho sodio, pues por el umbral, después se va haciendo positivo, o sea, de un lado negativo y de un lado positivo, como podemos observar en la imagen. Pues al hacer esto, así el voltaje empieza a aumentar, como lo podemos observar, que está de menos 70 y pasa a menos 55. Y ese es el proceso en el cual se conoce como despolarización o potencial de acción, en el cual va subiendo. Y va a llegar a un punto final, que se llama pico o potencial de acción. Y nuevamente va a haber otro canal en el que se va a activar. Bueno, después de esto, el canal o nuevo proceso que ocurre se llama despolarización. En el sector de la membrana donde actuó el estímulo provoca la despolarización de los sectores vecinos. Secuencialmente se abren más canales y el sodio sigue ingresando. Y así se autopropaga el potencial de acción. Y pues el potencial de acción autopropagado es lo que llamamos el impulso nervioso, o una onda para entenderlo mejor. Luego, bueno, el papel de la membrana en la conducción del impulso nervioso no es pasivo, como el de un cable por donde pasa la energía eléctrica. Como lo vemos en la imagen, esas producen en la combustión de las siguientes y la llama pues se mueve sin parar hasta el final del camino, hasta el punto de la cima, pues, ¿no? Como lo observamos. Y los canales de sodio regulados por voltaje se abren muy rápidamente, pero permanecen abiertos por poco tiempo. Cuando el potencial de acción llega a más de 35 milivoltios, ¿qué sucede? Pues los canales de sodio cierran sus compuertas y el flujo de sodio hacia el interior de la célula se interrumpe. Bueno, el resultado de esto pues es entonces, ¿no?, que al mismo tiempo que los canales de sodio se cierran, se abren más canales de potasio con compuertas de voltaje. Estos tienen una apertura más lenta y prolongada que los canales de sodio. Al abrirse estos canales, los iones de potasio sale una célula y las pérdidas de cargas positiva a través de los canales de potasio provoca que el interior de la célula se torne nuevamente en negativo. Así pues, el potencial de acción de la membrana retorna al valor de reposo, tal como estaba inicialmente. Y la recuperación del potencial de reposo recibe el nombre de repolarización. Bueno, eso, una vez llegado, como le indiqué la imagen, al punto del pico, el potencial de acción a 35 milivoltios, entonces esa es la señal como la vemos en la membrana, de con esa señal de 35 milivoltios se cierra. Así que en ese momento empieza el proceso de repolarización. Pues para llegar con el objetivo de llegar nuevamente al estado inicial. Y los canales de potasio se cierran. Cuando la repolarización se completa, se produce reposo. Veamos entonces la bomba de potasio, de sodio y potasio.
lo que hace referencia a restablecer los gradientes iniciales, introduciendo nuevamente iones de potasio y extrayendo sodio de la cédula. Entonces miramos que el 70% del ATP, que es el combustible de la neurona, es consumido en el trabajo de la bomba de sodio y potasio. Entonces pues aquí vemos que el estado de reposo es restablecido nuevamente por la bomba de sodio y potasio, y pues nuevamente los canales están cerrados, y aquí empieza pues a esperar otro nuevo impulso, algún pinchazo, alguna quemadura, iniciaría nuevamente el proceso. Y es importante recalcar que esto sucede en milésimas de segundo. Bien, haciendo un resumen, entonces podemos observar que se encuentra en estado de reposo la membrana. Una vez llegue una señal, que puede ser un pinchazo o alguna quemadura en el dedo o en cualquier parte del cuerpo, como ya lo habíamos mencionado, entonces se activa y sobrepasa los menos 55 milivoltios. Ahí sobrepasa pues la ley del todo o nada, el umbral, y empieza el proceso de despolarización. Una vez llegue arriba al pico del potencial de acción, cuando llega a los menos 35 milivoltios, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, y empieza nuevamente el proceso de repolarización, como lo podemos observar. Y entonces pasa algo interesante. Como la bomba de sodio y potasio trabaja efectivamente, ocurre una hiperpolarización. O sea que en lugar de quedar la membrana en menos 70 milivoltios, sobrepasa y llega hasta menos 90 milivoltios, sobrepasando el voltaje normal. Así que tiene que entrar en funcionamiento nuevamente la bomba de sodio y potasio para que la membrana llegue nuevamente al estado de reposo de menos 70 milivoltios. Así que en el espacio de entre menos 90 y menos 70 milivoltios no puede recibir ni una señal, porque sobrepasó el voltaje, pero eso rápidamente las bombas trabajan y llega al estado de reposo. Así que ese es el proceso, cómo funciona nuestro organismo, cómo las corrientes eléctricas pasan por nuestros sistemas. Muchas gracias.